Recientemente encontré este artículo de Europa Press que compartí en el grupo Secuestro Legal en Facebook. El número de menores tutelados en España supera por primera vez los 50.000. Y esto fue lo primero que pensé, que las cifras oficiales suelen ser incompletas y se dan con retraso. Y que de todas formas, más de 50.000 niños tutelados es una barbaridad que debería hacer reflexionar a cualquiera. Bien, vamos a ver en primer lugar si estas cifras son incompletas y se dan con retraso. Europa Press publica la noticia el 26 de enero de 2021. El informe al que se refiere es el Boletín de Datos Estadísticos de Protección a la Infancia número 22, con fecha de actualización 20 de diciembre de 2020, y los datos que ofrece son los que corresponden al año 2019. Luego, en 2021 es que conocemos los datos de 2019. Algo de retraso sí hay. Pero ¿serán estas cifras completas y fidedignas? Pues tratándose de los datos oficiales seguramente se deben elaborar con extrema precisión, ¿verdad? Veamos qué nos dicen en el propio informe. Nos dicen que recogen los datos mediante un formulario, que cada comunidad autónoma aporta los datos que estima oportunos, que si no los aporta, pues nada. Y efectivamente nos confirman que algunos apartados no han sido cumplimentados por algunos operadores de algunas comunidades autónomas y el análisis de los datos no puede ser todo lo riguroso que sería deseable. Bueno, pues a saber cuántos niños estarán en manos del Estado en 2021. En todo caso, si fuesen 50.000 es una barbaridad. ¿Y si imaginamos que esos 50.000 niños tienen una madre? ¿Y si tuviesen un padre, un hermano, 4 abuelos, 5 tíos, 6 primos? ¿Cuáles son las cifras del dolor? ¿Cuántas personas se ven directamente afectadas por esta lacra en este país? ¿Y en Europa? ¿Y en el mundo? De nuevo, centrándonos en España, sabemos y está abiertamente admitido que los servicios sociales se hacen cada mes con entre 4.000 y 9.000 euros por niño tutelado. Digamos que una media de 6.000 euros. Multiplicado por los 50.272 niños tutelados que nos dicen que había en 2019, son 301.632.000 euros todos los meses. Por 12 meses son 3.619 millones con 584.000 euros que los servicios sociales reciben en un año por su tan noble labor. Pero ni un céntimo si no se llevan a los niños. Desde luego, un gran incentivo para el secuestro legal e institucionalizado. Y desde luego que deben aprovechar muy bien hasta el último céntimo, aunque no sabemos muy bien en qué lo emplean cuando vemos cosas como estas. O estas. Y es un clásico que los progenitores compren ropa de calidad para sus hijos cuando están en los centros y que ésta desaparezca o la acaben vistiendo los hijos de los educadores. Por cierto que en el artículo de Europa Press, en el que lo primero que vemos es esto, bajo el epígrafe igualdad, y me pregunto qué tiene que ver esto con la igualdad. ¿Y por qué no pondrían algo más apropiado como escándalo intolerable o alarma social? O incluso que se limiten a escribir sociedad o no pongan nada. Pero igualdad, sí, libertad y fraternidad, no te jode. Pero esto es lo que hacen para que todos piensen que todo va bien. Después de todo, el Estado está para protegernos y los servicios sociales cuidan de nosotros. Como el encabezado del texto, que hace referencia al crecimiento de la acogida a menores inmigrantes, como si el artículo fuese acerca de eso cuando no es así. Además, acogida suena también muy agradable y rima con la igualdad. Además, los que no tienen ni idea sobre este tema asocian niños tutelados con eso de los menas. Y cuanto más lejos les parezca que está de ellos, mejor. Ya sea que te parece todo muy bonito, lo de la acogida y tal, o que es algo que solo tiene que ver con menores inmigrantes y te pilla de lejos, el efecto es el mismo. Pues como decía, el artículo se hace eco de un comunicado de aldeas infantiles,
que destaca cómo la modalidad de acogimiento que más crece es la residencial, en contra de la propia ley que dice que debe primar el acogimiento familiar y, si es posible, con personas que tengan un vínculo familiar con el niño. Y lo que reclama el presidente de Aldeas Infantiles es mayor inversión en prevención para apoyar a las familias vulnerables. Mientras nos dice además que 300.000 niños, es decir, 1 de cada 25, está en riesgo de ser declarado en desamparo en este país. 1 de cada 25 niños está potencialmente en el punto de mira de los servicios antisociales. Dejad reposar ese dato por un minuto. Y continúa, es necesario adoptar medidas que nos permitan llegar a tiempo y evitar que las situaciones de riesgo deriven en desamparo. ¿Qué te parece la medida de no secuestrar a los niños por la cara? ¿Qué tal si dejáis de arrancarlos de sus madres y de sus familias? Vamos a analizar esto porque es escandaloso. Y es lo de siempre, las buenas palabras y la manipulación para hacer ver lo buenos que somos y cómo proponemos ideas para reducir el gasto público y evitar a los niños el trauma de la separación familiar. Eso sí, el gasto por delante. Como que lo primero que menciona es mayor inversión. ¿Te parecen pocos 3.619.584.000 euros anuales como inversión para tener además a los niños en condiciones deplorables en muchos casos? Y luego, ¿cuáles son esas familias vulnerables a las que dices que hay que apoyar? Es decir, ¿por qué dices que hay 300.000 niños en riesgo de desamparo? ¿Cuáles son esas vulnerabilidades? ¿Cuáles son esos riesgos? ¿Se está refiriendo el señor Pedro Puig, presidente de Aldeas Infantiles, a familias con una economía precaria, por ejemplo, a pesar de que la propia ley prohíbe expresamente declarar a los niños en desamparo por motivos de pobreza? Como veíamos en el vídeo anterior, esa modificación de la ley es meramente por razones cosméticas, para que nadie pueda decir que separan a los niños de sus progenitores por motivos económicos, aunque es obviamente lo que hacen, y les basta simplemente con expresarlo de otra manera. Familias vulnerables, situaciones de riesgo, entorno poco adecuado. Y aquí lo está admitiendo el presidente de Aldeas Infantiles, como antes vimos admitirlo al fiscal de menores Díaz Capa y a la directora del Centro Puig des Bous. Es decir, no solamente su ley, por llamarla de alguna manera, es totalmente ilegítima, contraria al sentido común, a la ética y a la humanidad, sino que además nos dicen abiertamente que se pasan los límites de su propia ley por el arco del triunfo. Y no solo eso, sino que la sociedad adormecida no se da por enterada, y los que llegan a enterarse dan muestras de total indiferencia. Quizá les convendría no ser tan indiferentes con este tema, si no ya por empatía o por pura decencia ética, porque quizá no lleguen a tanto, al menos por el propio interés y un básico instinto de supervivencia. Pues piensen que esos niños que están en peligro de perder a sus padres, esos padres y madres que están en peligro de perder a sus hijos a manos de los servicios sociales, no están todos ellos en una situación de pobreza, ni siquiera de precariedad, que esos riesgos y esas vulnerabilidades son las de madres solteras, las de mujeres que han sufrido malos tratos, las de madres y padres en una separación conflictiva, los riesgos de ser falsamente y anónimamente acusados de cualquier cosa por parte de ese familiar con el que no nos llevamos bien, o por parte de un vecino o de cualquiera, o por una apreciación subjetiva en la escuela o en una revisión médica. En realidad, son muy pocos los que pueden considerarse a salvo, y las cifras del dolor aumentan año tras año.